Están viendo ahorita en la pantalla, bueno, es la parte del módulo de la materia. Aquí está la sección general, es la bienvenida al curso. Aquí les pongo mis datos, el correo en donde voy a estar recibiendo preguntas. El objetivo, el temario general, el proyecto de la materia, el proyecto final. Y aquí en el proyecto final estoy estableciendo básicamente las entregas, ¿ok? Por ejemplo, en la unidad 1 van a entregar el anteproyecto y análisis de la base de datos. En la unidad 2 van a entregar la implementación de la base de datos. Para la unidad 3 van a entregar una lista de consultas. En la unidad 4 deberán estar entregando todos los procedimientos. En la unidad 5, la programación de la aplicación de la base de datos en C#, ¿ok? Y en la unidad 6, lo que es la parte del respaldo y recuperación de la base de datos y la entrega final del proyecto. ¿Sí? Esto tienen que estar entregando en cada una de las unidades. Entonces, para esta unidad específicamente van a entregar su anteproyecto y el análisis de la base de datos. ¿Sí? Eso es lo que van a entregar. Y pues bueno, la implementación de la base de datos para la siguiente unidad. Aquí están todas las actividades, cuentan el 35%, el examen de la unidad del 35% y la entrega del avance del proyecto del 30%, ¿verdad? Obviamente, para que tengas derecho a una calificación, deberás entregar tu avance del proyecto y tu proyecto final. Si no, no vas a tener derecho a una calificación. Y aquí les estoy poniendo, hasta acá abajo, les estoy poniendo el programa de la materia, el programa completo de la materia y todo lo que es el plan de estudios de la materia. ¿Vale? Y acá tenemos ya nuestra unidad 1. ¿Sí? Aquí está el objetivo. Aquí están los recursos didácticos que les estoy poniendo, que es un material general de la materia, son unas diapositivas. Esas son las diapositivas específicamente de la unidad 1, que bueno, vienen más unidades, pero lo vamos a ocupar ahorita en la unidad 1. Ese es el apuntes y prácticas de la materia, de toda la materia. ¿Okay? Todos se los estoy colocando aquí. Y les puse aquí un par de videos de la instalación de MariaDB y de lo que es el lenguaje de definición de datos. En cuanto a las actividades, pues bueno, tienen que hacer un manual de instalación de MariaDB, tienen que instalar MariaDB, ¿ok? Deberán entonces hacer el manual de instalación correspondiente, ¿ok? Paso por paso. Aquí les estoy indicando los elementos que debe tener, y los tipos de letra, etcétera. Este tipo de letra y todo lo van a ocupar en todos los trabajos, entonces tómenlo en cuenta, por favor. Aquí está la actividad 2, que van a desarrollar el esquema de la base de datos, ¿no? Aquí está el problema, este problema lo vimos el semestre pasado, pero bueno, lo vamos a ocupar para no mortificarlos mucho, ¿sí? Quiero el esquema de este ejercicio, de la base de datos. Acá les estoy diciendo lo que tienen que crear. Y en la práctica 3 es contestar esta serie de preguntas en base a lo que va de cómo alterar el esquema de la base. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, básicamente son esas 3 actividades las que hay que entregar. ¿Preguntas? ¿En base a qué dijo que íbamos a contestar las preguntas, profe? A lo que vamos a ver en clase. En base a lo que vamos a estar viendo en clase. ¿Las actividades son para un mismo día o tienen diferentes fechas de entrega? Todas están para el día 3 de octubre. Ok. La única que no recuerdo es esta, pero ahora vamos a checar. La última está para el sábado 10 de octubre. El manual está para el sábado 3 de octubre. Y la actividad 2
igual está para el sábado 3 de octubre. La 1 y la 2 están para el sábado 3 de octubre y la actividad 3 está para el 10 de octubre. ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. No, profe, por el momento no. No, ni una, profe. Bien. Bien, les voy a ver, denme un segundo, por favor. Bien. ¿Sí se alcanza a ver mi pantalla? Sí, profe. Bien, entonces vamos a comenzar con la parte de la unidad 1. Lenguaje de definir datos. Ustedes ya conocen una parte de esto porque, pues bueno, ya manejaron un poquito de MariaDB o MySQL el semestre pasado. ¿Sí? Como recordarán, bueno, SQL básicamente es el lenguaje estructurado de consultas. Es un estándar que se utiliza para lo que son las bases de datos relacionales. Y pues bueno, los gestores que son de ese tipo de base de datos relacionales, pues lo utilizan para la creación, manipulación y recuperación de información, ¿verdad? Para eso nos va a servir el SQL, se ha convertido en todo un estándar, ¿ok? Que maneja la industria, que sigue utilizando los gestores de base de datos que se están basando en un modelo relacional. Y digo los que se basan en un modelo relacional porque, bueno, actualmente también hay otra tendencia por ahí que tiene que ver con las bases de datos no SQL, ¿no? Como MongoDB, que es una base de datos no SQL, no está basado en el estándar o en el manejo de relaciones entre tablas. Estos lenguajes, este lenguaje SQL básicamente maneja 3 lenguajes, lo que es el lenguaje de definición de datos, el lenguaje de manipulación, el lenguaje de consultas. Algunos autores nada más dicen que son 2, el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos. A mí me gusta dividirlo en 3 partes, ¿no? A pesar de que la consulta también es una manipulación de datos, me gusta que esté separado, ¿no? El lenguaje de definición de datos, lenguaje de manipulación de datos y lenguaje de consultas. ¿Sí? Ahora, todo esto se hace a través de los gestores de base de datos, que finalmente, como ustedes recordarán, un gestor de base de datos es un software que permite crear bases de datos, usarlas. Básicamente es el que va a servir de interfaz entre el desarrollador, ¿sí? Y las bases de datos. Y pues bueno, nosotros vamos a ocupar MySQL o MariaDB, que son primos hermanos, ¿verdad? Que finalmente es un gestor de base de datos que puede ser utilizado tanto en software libre o Linux, un sistema operativo Linux como un sistema operativo Windows, ¿no? Y bueno, Oracle lo compró al MySQL y por eso fue que sacaron el MariaDB. Ahora, cualquier lenguaje SQL pues maneja tipos de datos, ¿no? Tiene tipos de datos que son numéricos, cadenas y fechas. Esto nos va a servir a definir cada uno de los campos, ¿sí? que va a contener en un momento dado nuestra tabla. Entonces tiene datos numéricos, cadena y de fecha. Dentro de los numéricos están los int, los float, los decimal y los numeric y los auto increments. Son los tipos de datos que maneja. Hay otros la mayor cantidad de datos. Estos son los básicos que maneja MySQL o MariaDB en cuanto a datos de tipo numérico.
En cuanto a datos de tipo cadena, están los char, los varchar, los text, los binary. Aquí es una Y en lugar de una A. El block y el enum. La diferencia entre el char y el varchar es que el primero es de longitud fija. ¿Qué significa que sea de longitud fija? Significa que si tú lo declaras que tenga 10 caracteres, pues siempre va a tener 10 caracteres. ¿Sí? Nunca va, se supone que va a ser fija la longitud. Por ejemplo, un RFC o un CUR tienen una longitud fija. ¿Ok? En cambio, el varchar tiene una longitud variable. Tú lo puedes declarar de 100, pero puede tener menos. Esa es la diferencia. Y si quieres dar cadenas más grandes, pues bueno, puedes ocupar un text. Eso te va a dar el soporte para cadenas más grandes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No, profe. Vamos a ver unos que ustedes no los conocen, que son los enum y los sep. El enum dice que incluye una lista de valores. Cada valor es llamado miembro de la lista. Cada valor que se almacena en la columna debe corresponder con un valor de la lista. ¿Sí? Es decir, cuando tú dices, por ejemplo, fruta enum, significa que fruta puede valer manzana, o puede valer plátano, o puede valer naranja, o puede valer pera, que son los que están en la lista. No puede tener un valor diferente. Esa es una enumeración. ¿Sí? Cuando yo, entre paréntesis, coloco la lista de valores posibles para un campo. Se llama fruta. Le estoy diciendo que es una enumeración. Y dentro de los paréntesis lo que hago es colocar los valores posibles para el campo fruta. Y solamente va a poder tomar uno de estos valores. Esa es una enumeración. Es un tipo de dato que maneja MariaDB. Y también tenemos los sets. También es una lista de valores, pero aquí la diferencia es que puede tener una combinación de valores de la lista. Yo en fruta, en este caso, al decir que es un set, yo puedo poner manzana, plátano, plátano, naranja, pera, naranja. Puedo hacer una combinación de valores para el campo fruta. ¿Okay? Entonces, en ese caso, aquí la diferencia entre el enum y el set es que, bueno, ambos tienen una lista de valores. La diferencia es que el primero, en el enum, puedes seleccionar solamente uno. Y en el set puedes crear una combinación. Entonces, tenemos esos tipos de datos básicos. También tenemos datos de tipo fecha, que son el date, el time, el datetime y el year, ¿no? Que son los que nos van a permitir en un momento dado almacenar cuestiones que tienen que ver con la fecha y la hora. Nosotros normalmente, como veíamos en el semestre pasado, pues vamos creando los campos de cada una de las tablas. Esos campos normalmente se les llama columnas. Esas columnas pueden tener diferentes restricciones, ¿sí? O modificadores. Normalmente se les conoce como restricciones, ¿sí? La primera es el default. Cuando yo quiero especificar un valor por defecto para un campo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo el campo existencia, por ejemplo, y de entrada cuando yo lo registro, un valor a la existencia, le puedo poner por defecto, por default, un valor que sea 0. Entonces lo va a almacenar con 0 ese campo. A menos que nosotros especifiquemos el otro valor, ¿verdad? Esto es que el default toma el valor default cuando no le asignamos un valor a ese campo. También tenemos el modificador unique. Este modificador indica que el valor de la columna debe ser único y no se debe repetir. Ojo, no es una llave primaria. Simplemente significa que en ese campo no puede haber valores repetidos. Por ejemplo, no puede haber dos. ¿Sí? Entonces, hacemos que esa columna sea unique para que no se repitan los valores en esa columna específicamente. También podemos decir que un campo sea primary key, este ya lo habíamos ocupado. Y aquí sí indicamos que es la llave primaria y los valores de llave primaria no se repiten, son únicos. No puede haber dos personas, por ejemplo, con el mismo número de control. No puede haber dos productos con el mismo código de barras. ¿Okay? Entonces, la llave primaria nos va a indicar, además de que es el que identifica, acá, pues nos va a indicar en este caso que no se puede repetir. ¿Okay? También tenemos la especificación null y not null. Si es null, significa que puede estar vacío, que puede tener ausencia de valor. Cuando ponemos not null,
significa que no puede haber ausencia de valor para ese campo. Después tenemos el autoincrement. Este lo vamos a ocupar cuando necesitamos autoincrementar un valor, ¿sí? Este valor está solito de uno en uno. Es un valor entero, pero lo que va a hacer es que se va a ir incrementando solo de uno en uno. Generalmente lo ocupamos como parte de una llave primaria cuando no queremos asignarle un valor a esa llave primaria y queremos que se vaya autoincrementando. Y otro modificador es el unsigned. Con este modificador unsigned nosotros vamos a indicar que un número entero no va a recibir valores negativos, es decir, solamente va a recibir la parte positiva. No va a poder almacenar valores que tengan el signo de menos, el signo. ¿Preguntas? No, profe. No, ninguna, profe. No. Bien. Ahora, con todo esto nosotros podemos comenzar a construir lo que son nuestras bases de datos, nuestras tablas, etcétera, ¿no? Ocupando el lenguaje de definición de datos. Todos estos tipos de datos forman parte de ese lenguaje de definición de datos, ¿sí? Sin embargo, ya las instrucciones, bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear la base de datos. Para crear la base de datos, vamos la instrucción create database y el nombre de la base de datos, como está aquí en el ejemplo, create database, ejemplo. Con eso estoy creando ahí la base de datos que se llama ejemplo. Si yo quiero mostrar todas las bases de datos, eso sobre todo en consola, porque pues en la versión para niñas, ahí nos muestra las bases de datos, ¿no? Pero si estamos trabajando en consola y queremos ver todas las bases de datos, pues ponemos show databases. Y con eso nos va a mostrar todas las bases de datos que tenemos creadas dentro de nuestro gestor de base de datos MariaDB o MySQL. Algo que tenemos que hacer comúnmente, sobre todo también cuando trabajamos en consola, es poner en uso la base de datos. Para eso ocupamos la instrucción use y el nombre de la base de datos, ¿no? Como está acá, use ejemplo, ¿no? Con eso estaríamos en un momento dado poniendo en uso nuestra base de datos. Y después viene la parte de la creación de las tablas. La creación de las tablas, pues bueno, se hace con el create table, el nombre de la tabla, ¿ok? El nombre de la columna, su tipo de datos, su longitud, y se indica si es llave primaria, si es not null, si es default, si es unsigned, si es autoincrement, ¿no? Hasta abajo ponemos las llaves foráneas, como vamos a ver ahorita a continuación. Sintaxis general. Ustedes ya lo saben, ya son expertos porque el semestre pasado lo vimos. Ahora, por ejemplo, aquí estoy creando la tabla carrera. Tiene su clave de carrera, que es un varchar de 8. El nombre que tiene es un varchar de 60 y le estoy diciendo que es un not null. ¿Ok? El reboe es entero, que tiene por valor default 0. Y el tipo le estoy diciendo que es una enumeración, que es escolarizado, abierto o mixto. ¿Ok? Entonces aquí estoy creando una tabla que se llama carrera, ¿no? Ahora, con llave foránea, estoy creando aquí la tabla alumno, tiene su matrícula, que es un varchar de 8, es llave primaria, el nombre, que es un varchar de 30, la clave de la carrera, que es un varchar de 5, ¿ok? Y aquí estoy poniendo un constraint. La palabra constraint significa restricción. Tengo una restricción de llave foránea. ¿Con qué campo? Con el campo que se llama, que hace referencia ¿a quién? Ah, bueno, pues a la tabla que se llama carrera, cuya llave primaria es la clave de la carrera. ¿Ok? No necesariamente tienen que llamarse igual, pueden llamarse diferente. ¿Ok? Sin embargo, es constraint, el tipo de constraint, el campo en la tabla actual, la referencia hacia qué tabla estoy haciendo referencia y cuál es la llave primaria de esa tabla. ¿Qué significa? Significa que yo no puedo poner una clave de la carrera que no haya sido dado en la tabla carrera. Si yo quiero dar de alta, ocupar aquí la clave de la carrera 875 y no existe en la tabla carrera, voy a tener un error. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo referencia a un campo que ya exista, no estoy haciendo referencia a un registro, perdón, que ya existe, no existe un registro con esa clave de carrera. ¿Sí me explico? Sí. Sí, profe. ¿Ok?
Entonces, es importante que cuando nosotros generemos llaves foráneas, tener en cuenta que los valores para esa llave foránea, pues provienen de otra tabla. Tienen que existir en la tabla a la que se está haciendo referencia para que podamos ocuparlos. ¿Ok? Esto es muy importante. Ahora, un concepto que a lo mejor resulta nuevo para ustedes es el de la llave primaria compuesta. Una llave primaria compuesta es aquella que se compone, valga la redundancia, de dos o más campos. Aquí podemos ver que tenemos una tabla que se llama préstamos, que tiene un número que es entero, un folio que es entero, la fecha que es date y las observaciones de 200. Y hasta abajo estoy poniendo un constraint, primary key, una restricción de llave primaria. Y observen que entre paréntesis estoy poniendo número y folio. ¿Qué significa? Significa que la combinación, el par ordenado en este caso, porque son dos, pero pueden ser más campos, ¿ok? El par ordenado número-folio, ¿sí? No se repite. El par ordenado número-folio no se repite. Yo puedo tener el número 01 con el folio 755, el número 01 con el folio 870, 1 con el folio 666, pero no se puede repetir. Yo no puedo tener nuevamente el 01 con el 666, ¿por qué? Porque ya sería repetido, ¿sí? Ya sería un valor repetido. A ver, permíteme un momento. Bueno. ¿Qué onda? Ajá. Si me dejas checarlo ahorita, lo que pasa es que estoy en videoconferencia con un grupo. Sale. Órale, pues ahorita lo... Órale. Perdón, pero es que entre llamadas, WhatsApp y correos ya no sé qué atender primero. Y aparte mis clases, pero bueno. Entonces, así les digo, entonces esa es una llave primaria compuesta. A veces es útil tener una llave primaria compuesta para que nosotros podamos identificar alguna cuestión, ¿no? Puede tener dos o más valores, ¿no? Como llave primaria compuesta. ¿Alguna pregunta hasta aquí, ingenieros? Sí, ¿no? No, profe. No, profe. Ahora, No, profe. a veces nos vamos a ver en la necesidad de crear una copia de una tabla, ¿sí? A veces vamos a ver en la necesidad de crear una copia de una tabla. Para esto, pues está create table select. Esta instrucción de create table select va a crear una copia de una tabla que ya exista, pero además la va a poblar con datos. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo, ¿sabes qué? Tabla que si le vas a crear a partir del resultado de una consulta, que es un select asterisco from carrera, es con todos los datos que están almacenados en la tabla carrera. Entonces, ejemplo 2 va a tener la misma estructura, exactamente la misma estructura que la tabla carrera, pero además le va a agregar toda la información, todos los registros que ya están almacenados en la tabla carrera. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? ¿Puedes repetir otra vez? ¿Sí o no? Profe, Sí, muy bien, ahí está. Sí, entonces, es que se en mueve. ese caso, sí, no sé por qué se mueve, fíjense. La tabla, entonces, ejemplo 2 va a ser igualito a carrera y además le va a agregar los datos. Si yo no quiero que le ponga datos, si yo no quiero que le ponga datos, lo que puedo hacer entonces es, a ver, permíteme, aquí crear una tabla con la instrucción like, ¿sí? Le digo, ¿sabes qué? Créame una tabla que se llame ejemplo 2, like carrera. Y entonces una tabla que se va a llamar ejemplo 2 con la estructura, exactamente con la misma estructura de la tabla carrera. ¿Sí? Exactamente con la misma estructura de la tabla carrera, pero sin los datos de carrera. Entonces son dos cosas diferentes. En la primera estamos ejecutando una consulta para que tome todos esos datos de la consulta y los guarde en la misma tabla de la que estamos haciendo la copia. Cuando ocupamos like es para que solamente nos genere una copia, pero únicamente con la misma estructura de la tabla a la que estamos haciendo referencia, en este caso
ejemplo 2, va a tener la misma estructura que la tabla carrera. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No, profe. ¿No? No, profe. Profe. No sé por qué se mueve. Malditas drogas. Bien. A ver, permítame tantito. Voy a dejar de compartir. Se pone roñoso el de este, pero bueno. Para mostrar todas las tablas que tenemos guardadas en nuestra base de datos, pues ponemos show tables. Con eso vamos a mostrar todas las tablas que tenemos en nuestra base de datos en la que tenemos en uso en ese momento, ¿no? Para eso nos va a servir el show tables. Ese comando le sirve sobre todo en consola. Para ver los campos de una tabla, ¿sí? Como la estructura de una tabla, podemos poner describe y el nombre de la tabla, describe carrera. Y lo que va a hacer va a mostrar cada uno de las columnas que tiene la tabla, su tipo de datos, su longitud, si es llave primaria, si es llave foránea, si es not null, si tiene valor por default. ¿Sí? Te va a mostrar toda la información de cada uno de los campos que compongan la tabla que tú estés colocando ahí después del describe. Esto lo vamos a ver después. Vamos a ver qué es una vista. Una vista es como una especie de tabla virtual que se genera a partir de una consulta. ¿Sí? Ahí así es como se crea. Create view, el nombre, as y la consulta. ¿Vale? ¿No hay preguntas hasta aquí? No, profe. No, profe, no, No, profe. profe. Después aquí, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo de una vista, el create view, el alumnos sistemas, as, y pongo aquí una serie de asterisco fueron alumnos, o clave de carrera es igual a 3, ¿no? Entonces, ahí estamos, me va a mostrar todos los alumnos de la carrera 3, que es la carrera de sistemas. ¿Ok? Este lo vamos a ver a detalle cuando veamos SQL procedural, por ahí vamos a ver algo de las vistas. Bien. ¿No hay preguntas hasta aquí? No. No, profe. No, profe. Ok, a ver, permítanme. Estoy teniendo problemas con el Teams. Como que se bloqueó. Quizá. Sí, está bloqueado. Voy a abandonar un momento la reunión. No se vayan. Pueden hablar mal de mí en lo que regreso. Ay, no. Ahí está. Ya no tuve necesidad de abandonar la reunión. Bien. Profe, disculpe, se me fue el internet y me tuve que salir de la llamada, pero ya regresó. Ok. Bien. Esa es la primera parte. La primera parte de la unidad 1 que estamos viendo, que básicamente es algo que ustedes ya conocían, ¿no? Lo que es la creación de base de datos, creación de tablas, etcétera. Esa parte ustedes
pues ya, o eso quiero pensar, que ya lo manejan. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es, van a tener que hacer lo que es la unidad 1, la actividad 1 y 2, para poder seguir avanzando. Voy a cambiar la cosa esta. Bien. No sé por qué vibra, pero bueno, ahí está ya. Ya a partir de la siguiente clase lo que vamos a ver son los alter, vamos a ver las instrucciones alter que nos van a permitir hacer modificaciones en el esquema de la... ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a estar viendo. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, comentario, chiste, receta de cocina, algo. Por ahora no. No, profe. Nada. Bueno, les voy a mostrar algo. Aquí en la materia de taller de base de datos, en la unidad 1, aquí, estos apuntes que están aquí de la... No le puse introducción, se me olvidó poner la introducción, pero bueno. ¿Sí? Aquí está la unidad 1, lenguaje de definición de datos, les dice que es un sistema gestor de base de datos, que es MariaDB. Aquí están los tipos de datos. ¿Sí? Aquí está lo de las columnas. Aquí pongo un ejemplo de creación de una base de datos. El create table select, el create table like, la sentencia alter. Y aquí es a donde vamos apenas. Y aquí están, le estoy poniendo los ejemplos. A ver, permítanme un segundo. Aquí está. ¿Sí? Es este documento. Aquí viene todo. Ya está en el módulo. Aquí viene todo, a excepción de la introducción y el objetivo general, que no se lo puse. ¿No? Les digo, aquí está todo lo que son tipos de datos. Vienen los ejemplos de cada una de las cosas que vamos a estar viendo. Vienen las actividades, que son en el módulo. Por ejemplo, aquí ya comienza la unidad 2. ¿Ok? Así viene cada una de las unidades, viene aquí en este manual que hice. ¿Ok? Y por ejemplo, aquí está la actividad 1, la actividad 2, todo esto es de la unidad 2, ¿no? Y así, para que lo descarguen y lo guarden este manual, por favor, porque bueno, es parte de del aquí viene ya todo el contenido del curso y las actividades que vamos a estar haciendo en esta materia, ¿vale? ¿Dudas sobre las actividades de esta semana? No, están bien. No, profe. No hay duda. Ninguna. Bueno, hay que ver esos videitos que les subí ahí. El de cómo instalar y el
¿cómo se llama? Del lenguaje de definición de datos. Y pues bueno, hay que hacer la actividad 1 y 2. ¿Vale? Ahora, todas las actividades, por favor, las van a subir en formato PDF. No me las suban en Word, por favor. Todo lo suben en PDF. Eso ya, ustedes ya son viejos lobos de mar. Ya saben la clase de alimaña que soy. Yo también sé la clase de alimaña que son. Así que ya nos conocemos. Entonces, se los digo, tiene que ser en formato PDF, por favor. ¿Vale? Sí, profe. Preguntas, ingenieros. No hay preguntas, Ok. ingenieros, pregunten. Nada, profe. Está bien, profe. No, todo- no, Bueno, 11. Después no digan que tú, que yo, que él, que nosotros, ustedes y ellos. Permítanme tantito. Ya. Faltan como 1000. Ya creo calculados en la. A ver, vamos a checar. Está Alejandra Yareli, Ángel de Jesús, Carlos Noé, Daniel García, Ernesto Fabián, Génesis, Gilberto, Jania, José de Jesús, Joseph, Leonardo, Marisol, Miriam, Pedro, que está mal escrito su nombre, por cierto, hay que corregirlo, y Sergio, que son los que yo tengo en mi lista en mi lista del CIE. ¿Sí? Son los que tengo ahí dados de alta en mi lista del CIE. Si falta alguien, me dice y lo agregamos. Falto yo. Forever, profe. Falto yo, profe. ¿Quién es yo? Es que no veo quién habla. Ah, Irving. El mayate de A ver, te Antitlán. agregamos de una vez, Irving. Cállese el leño. No. Irving de Jesús Cruz Hernández, ¿no? Sí, profe. Villanueva. Y vamos a agregar de una vez a Wherever. Ok. No entra en clase. Si físicamente faltaba, que falte virtualmente. Ya. Ah. Bien, entonces, así quedó con ustedes. Sí, profe. Hay que ponerse a trabajar en las dos Sí. primeras actividades. Cualquier duda, ya saben, correo electrónico, WhatsApp, Facebook, llamada telefónica, señales de humo. Ya saben que yo no tengo problema con eso, que se pueden comunicar conmigo por cualquier medio. ¿Vale? Sí, profe. Bueno, entonces estamos pendientes. Bien, profe, gracias. Me da gusto estar con ustedes. Al rato voy a subir los dos videos, el de ayer y el de hoy, los voy a subir y lo voy a poner aquí en aquí en el Moodle. Acá hay una pestaña que dice sala de videoconferencias. Aquí en esa pestaña es en donde voy a colocar los teniendo cada semana. El siguiente miércoles tendremos nuestra sesión, ¿vale? Materia, ¿vale? Sí, profe. Bueno, nos estamos viendo, pórtense bien, cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias, profe. Igualmente. Igualmente, profe. Gracias, profe. Igualmente, profe. Cuídese, igualmente. Adiós. Adiós. Toma Estamos mucho pendientes. dulce. Adiós. Sí, eso puede ser. Yes, Vale, profe. adiós. Yes.